Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Hande Erçel y Kerem Bürsin noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Kerem Bürsin no pudo contener las lágrimas, el gran secreto que lo hizo llorar en vivo. Las cámaras estaban encendidas, el público esperaba una entrevista más y Kerem Bürsin parecía estar completamente tranquilo. Con su habitual sonrisa, respondió a las primeras preguntas, bromeó con los presentadores y habló sobre sus proyectos profesionales. Sin embargo, nadie imaginaba que una pregunta aparentemente sencilla terminaría cambiando por completo el ambiente del estudio. Todo ocurrió cuando el presentador decidió abandonar por un momento las preguntas relacionadas con el trabajo y llevó la conversación hacia un terreno mucho más personal. Kerem, ¿hay algún momento de tu vida que todavía consiga emocionarte cada vez que lo recuerdas? El actor guardó silencio. Durante unos segundos miró hacia abajo y respiró profundamente. La sonrisa que había mantenido durante toda la entrevista desapareció lentamente de su rostro. El estudio quedó en silencio. Kerem intentó responder, pero las palabras no salían. Finalmente, con los ojos visiblemente emocionados, confesó que había una historia de su pasado que todavía guardaba con muchísimo cariño. Según la historia ficticia contada durante el programa, el recuerdo estaba relacionado con una persona muy importante para él, alguien que había estado a su lado durante una de las etapas más difíciles de su vida. Hay personas que llegan a tu vida y dejan una huella que nunca desaparece, habría dicho Kerem con la voz entrecortada. El presentador, sorprendido por su reacción, decidió no presionarlo. Pero entonces apareció una sorpresa preparada especialmente para él. En la pantalla del estudio comenzó a reproducirse un pequeño vídeo con fotografías simbólicas de diferentes etapas de la vida del actor, momentos familiares, recuerdos de juventud, comienzos de su carrera y escenas que representaban los sacrificios que tuvo que hacer para alcanzar sus sueños. Kerem no pudo contener las lágrimas. Se llevó una mano al rostro y permaneció unos segundos en silencio mientras las imágenes continuaban apareciendo. El público comenzó a aplaudir. Fue entonces cuando el actor explicó que, para él, el verdadero éxito nunca había sido solamente la fama. Cuando consigues algo que soñabas desde niño, la gente ve el resultado. Pero no ve todas las noches en las que dudaste de ti mismo, habría explicado. Sus palabras provocaron una gran emoción en el estudio. Kerem recordó los momentos en los que había pensado que quizá sus sueños eran demasiado grandes. También habló de las personas que habían creído en él cuando todavía no era conocido. Hay gente que te sostiene cuando tú mismo ya no tienes fuerzas para hacerlo, habría confesado. Aquella frase se convirtió inmediatamente en el momento más emotivo de la entrevista. Pero todavía faltaba una última sorpresa. El presentador anunció que alguien había preparado un mensaje especialmente para Kerem. Las luces del estudio bajaron y en la pantalla apareció un mensaje breve. Estamos orgullosos de ti.
Nunca olvides de dónde vienes y todo lo que has superado. Kerem volvió a emocionarse. Esta vez no intentó esconder las lágrimas. Sonrió mientras las limpiaba y finalmente levantó la mirada hacia las cámaras. Gracias. Creo que necesitaba escuchar esto, habría respondido. El momento habría terminado con un largo aplauso del público. En las redes sociales, la escena ficticia rápidamente se convertiría en uno de los momentos más comentados del programa. Muchos espectadores destacarían la sensibilidad del actor y su manera de hablar sobre los sacrificios, los recuerdos y las personas que marcaron su camino. Más allá de cualquier rumor o especulación sobre su vida privada, la historia dejaría un mensaje sencillo: detrás de una persona que vemos sonreír frente a las cámaras también existen recuerdos, pérdidas, sueños y emociones que el público no siempre conoce. Y aquella noche Kerem Bürsin habría demostrado precisamente eso. Por unos minutos dejó de ser la estrella que todos conocían y simplemente se mostró como un hombre emocionado al recordar a las personas y momentos que, según esta historia ficticia, ocupan un lugar especial en su corazón. Las cámaras siguieron grabando. Él volvió a sonreír. Pero las lágrimas ya habían contado una historia que las palabras no podían explicar. Kerem Bürsin no pudo contener las lágrimas. El gran secreto que lo hizo llorar en vivo. El estudio estaba lleno de luces, cámaras y espectadores cuando Kerem Bürsin apareció frente a las cámaras con su habitual sonrisa. Todo parecía transcurrir con normalidad. El actor hablaba de su carrera, de sus nuevos proyectos y de los momentos que habían marcado su trayectoria. Pero nadie esperaba que una pregunta cambiara completamente el ambiente. El presentador decidió hacerle una pregunta diferente. Kerem, si pudieras regresar a un solo momento de tu vida, ¿cuál elegirías? El actor sonrió al principio. Parecía dispuesto a responder rápidamente, pero de repente guardó silencio. Bajó la mirada, respiró profundamente, y durante unos segundos no dijo absolutamente nada. El público comenzó a notar que algo había cambiado. Kerem intentó recuperar la sonrisa, pero sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Hay recuerdos que nunca desaparecen, aunque pasen muchos años, habría confesado emocionado. El presentador decidió darle tiempo. Sin embargo, la emoción del actor aumentaba cada segundo. Entonces apareció en la pantalla del estudio una serie de imágenes relacionadas con diferentes etapas de su vida, su infancia, sus primeros sueños, los comienzos de su carrera y las personas que estuvieron a su lado cuando todavía no era una figura conocida. Kerem se quedó completamente sorprendido. Una de las imágenes pareció tocar especialmente su corazón. Se cubrió el rostro durante unos segundos y finalmente dejó escapar las lágrimas que había intentado contener. El estudio quedó en silencio. Después llegó un fuerte aplauso. El actor explicó que detrás de cada logro existen sacrificios que el público normalmente no conoce. Muchas veces la gente ve solamente el éxito. No ve las dudas, los miedos ni las noches en las que uno piensa que quizá no podrá conseguirlo, habría dicho con la voz entrecortada. Sus palabras emocionaron incluso a los miembros del equipo.
Pero todavía faltaba descubrir cuál era el supuesto gran secreto. Según esta historia ficticia, el verdadero motivo de su emoción no estaba relacionado con un escándalo ni con una polémica. Era un recuerdo personal que había mantenido durante años en lo más profundo de su corazón. Se trataba de una promesa que, según el relato, había hecho durante una etapa complicada de su vida: nunca olvidar a las personas que habían creído en él cuando todavía estaba persiguiendo sus sueños. Cuando llegas a un lugar que soñabas alcanzar, recuerdas a quienes estuvieron contigo antes de que nadie conociera tu nombre, habría expresado. Aquella confesión hizo que el ambiente se volviera todavía más emotivo. El presentador entonces le preguntó: ¿te arrepientes de algo? Kerem pensó durante unos instantes. No, incluso los momentos difíciles me enseñaron algo. Quizá cambiaría algunas decisiones, pero no borraría ninguna parte de mi historia. Sus palabras provocaron otra ovación. Por primera vez durante aquella entrevista ficticia, Kerem dejó completamente de lado la imagen de la estrella segura de sí misma y mostró una faceta mucho más vulnerable. Las lágrimas continuaron cayendo mientras sonreía. A veces llorar también significa estar agradecido, habría dicho finalmente. La frase quedó suspendida en el estudio. Las cámaras captaron el momento exacto en el que el actor respiró profundamente, se secó las lágrimas y volvió a sonreír. En cuestión de minutos, aquel supuesto momento televisivo se convertiría en tema de conversación entre los espectadores. Muchos comentarían que nunca habían visto al actor mostrarse de una manera tan emocional. Sin embargo, lo más importante de aquella historia no sería descubrir un escándalo ni revelar un secreto amoroso, sino recordar que detrás de las cámaras también existe una persona con recuerdos, sentimientos y personas especiales que forman parte de su historia. Y aquella noche Kerem Bürsin habría dejado una frase que resumiría perfectamente el momento. Hay recuerdos que duelen, pero también hay recuerdos que nos recuerdan por qué seguimos adelante. Las luces volvieron a encenderse. El programa continuó. Kerem recuperó su sonrisa. Pero aquella emoción quedó grabada en la memoria del público como uno de los momentos más inesperados y conmovedores de la noche. Nota: esta historia es una recreación ficticia de estilo magazine y no afirma que el episodio haya ocurrido realmente. Kerem Bürsin no pudo contener las lágrimas. El gran secreto que lo hizo llorar en vivo. Las cámaras estaban encendidas y todo parecía transcurrir con absoluta normalidad. Kerem Bürsin había llegado al programa dispuesto a hablar sobre su carrera, sus proyectos y los nuevos desafíos que tenía por delante. Con su habitual sonrisa, saludó al público y comenzó a responder las preguntas del presentador. Sin embargo, nadie imaginaba que aquella entrevista terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la noche. Después de hablar durante varios minutos sobre su profesión, el presentador decidió hacerle una pregunta mucho más personal. Kerem, ¿hay algún recuerdo de tu vida que todavía consiga emocionarte aunque hayan pasado muchos años? La sonrisa del actor desapareció lentamente. Kerem bajó la mirada. Durante unos segundos permaneció completamente en silencio.
Parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero finalmente respiró profundamente y respondió: sí, hay uno. Y creo que nunca podré hablar de él sin emocionarme. El estudio quedó en silencio. El presentador no insistió, simplemente esperó. Entonces Kerem comenzó a hablar de una etapa de su vida en la que todavía estaba persiguiendo sus sueños y enfrentándose a numerosas dudas. Según esta recreación ficticia, recordó a las personas que estuvieron a su lado cuando todavía no sabía qué camino tomar. Cuando estás empezando, muchas personas no creen en ti. Pero siempre hay alguien que te dice: sigue adelante. Algún día lo conseguirás. Al pronunciar aquellas palabras, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.